hondureños viven al día, de lo que ganan ese mismo día para alimentar a sus familias y cubrir sus necesidades básicas. Esta pandemia ha provocado que millones en el mundo se queden sin empleo y Honduras no es la excepción. El impacto en las empresas ha sido demoledor. Es sumamente difícil y arriesgado, pero no podemos continuar así. Y aunque la salud es y será siempre primero, los índices de pobreza e indigencia aumentan. Lo vemos por todos lados. Hoy, más que nunca, debemos estar unidos en esta lucha. Hoy más que nunca debemos ser más estrictos, más ordenados, más disciplinados, pero mucho más responsables. Es una necesidad, es una obligación. El uso de la mascarilla, el lavado constante de manos y el distanciamiento social. Cuidémonos y cuidemos a los nuestros. El gobierno tiene una enorme responsabilidad, dotar de medicamentos contra el COVID-19 a los 1.600 centros de salud a nivel nacional y a los 32 hospitales. El personal médico debe tener permanentemente su equipo de protección personal de bioseguridad y se debe aumentar de manera drástica la cantidad de pruebas PCR que se realizan y este procesamiento debe ser mucho más rápido para atacar de forma más eficiente y oportuna el virus. Esto depende de todos, no podemos fallar. Buenas noches amigos televidentes de el programa y el mejor noticiero de Honduras, hoy mismo estelar. Les saludamos desde Santa Rosa de Copán. Mire, la población del occidente del país se ha visto beneficiada con el Programa Mundial de Alimentos, quien ha entregado víveres en las últimas horas. Escuchemos a continuación a la persona encargada de hacer este trámite. Hoy empezamos con la modalidad de tarjeta de alimentos en un supermercado local a 1.350 familias de Santa Rosa de Copán. Ya habíamos empezado con la transferencia monetaria a través de un banco a 150 familias y entregamos el lunes y el martes de esta semana ya las 420 canastas de alimentos y productos de sanitización en Cabañas y en Copán Ruinas. ¿Cuánto pueden comprar aquí en este supermercado cada beneficiado? 1.800 lempiras en alimentos, excepto lo que es productos alcohólicos, cigarros y bebidas gaseosas, eso sí no. Y ahí lo que son alimentos obviamente están, para ellos está ese dinero. Sí, ellos reciben la tarjeta y pueden canjearla por los alimentos que ellos seleccionen. Muy buenas noches, teleaudiencia de los noticieros Hoy Mismo y Honduras, acá en el departamento de Lempira, incidencias informativas. Bueno, ha concluido lo que es la segunda jornada de entrega de alimentos por parte de Honduras Solidaria a miles de familias del término de Gracias. El gerente administrativo por la Municipalidad de Gracias, Ramón Cortés, se expresa así para los noticieros Hoy Mismo. Estamos finalizando con éxito esta segunda entrega de alimentos, pues, y ahora pues vamos a empezar a liquidar. Ya tenemos un sistema en donde ya se han subido todas las actas. Ya mañana pues solo nos queda empezar a liquidar, a ver el tema de informes y todo eso, porque tenemos que hacer los informes para lo que son la comisión que está aquí en la municipalidad de las iglesias, que son veedoras de que todo esto se haya dado transparentemente. Bien, allí presenciamos las declaraciones del gerente administrativo por la Municipalidad de Gracias, Ramón Cortés. Son al menos 13.700 familias las que se van beneficiando tras culminar esta segunda jornada de entrega de alimentos para las familias a través de Honduras Solidaria en este municipio. Desde Gracias, Lempira, soy Carlos Orto y en este momento es ir a una pausa comercial acá en los noticieros Hoy Mismo. Hoy se realizó una entrega de donas de la marca Dunkin' Donuts al personal que trabaja en la primera línea del combate al COVID-19 en San Pedro Sula. La policía mostró su agradecimiento al grupo Intur, la marca líder de comidas en el país. Un nuevo aporte, ¿verdad?, por parte del grupo Intur, 1.200 unidades que estamos recibiendo el día de hoy. La Policía Nacional agradece este aporte del grupo Intur en este trabajo que está haciendo la policía para mantener el control y supervisar las medidas en esta pandemia del COVID-19.
Un total de 1.750 unidades fueron distribuidas entre la policía y los miembros del Cuerpo de Bomberos, institución que reconoce el apoyo del Grupo Intur a favor de sus colaboradores. Efectivamente, pues damos las gracias, ¿verdad?, por este gesto hacia nuestra institución para compartir con nuestros compañeros estas donas y pues estamos muy agradecidos y contentos. Hasta la fecha, Intur lleva más de 68,000 comidas gratuitas distribuidas a través de sus diferentes marcas como Burger King, Popeyes, Dunkin' Donuts, Church's Chicken y Little Caesar. Pero el objetivo es entregar 75,000 raciones y de esta manera decir gracias a las personas que dan la cara por el país. Muy buenas noches, un gusto saludarles desde la ciudad de Cihuatepeque y aquí en la zona central. Uno de los problemas que se avecinan y que pronostican los comercializadores de granos básicos es la escasez en los frijoles debido a la tardanza que se dará en cuanto a la cosecha de este grano. Escuchamos la siguiente cita. Ahorita está un poco escaseándose y esperamos de que en 2 meses que hacen falta para que haya cosecha, Dios quiera que no se los vaya a terminar el poquito que hay. Por lo menos ahorita la cantidad de frijol que hay, podríamos decir que tal vez un mes podríamos estar abasteciendo de frijol, pero falta otro mes más para que salga la cosecha y yo pienso que ahí va a tener una alza un poco grande. Bueno, es de tal vez de preocuparse, pero sí de cuidar este grano tan importante en la dieta de los hondureños y que obviamente hay que esperar la cosecha. Gracias a Dios hay buenas lluvias y por supuesto se pronostica también una muy buena cosecha, pero sí hay una alza ya en los granos básicos y sobre todo tanto en el frijol rojo como en el frijol negro, por lo que a la población pues es bastante comprensible el incremento debido a la escasez del grano. Desde aquí, desde la calle 21 de agosto de la ciudad de Cihuatepeque, voy con usted, Kenia Cáceres, hasta Dalí. La sección económica fue presentada por Banco Atlántida, el banco número 1 en depósitos en Honduras. Abre tu cuenta en el banco en el que Honduras confía. Banco Atlántida. Imagina, cree, triunfa. Muy buenas noches a todo el pueblo hondureño. Les saludamos desde la ciudad de Las Colinas, Damlí, y es que el Departamento de Epidemiología de la Región Sanitaria de Salud detalla que ya el Departamento del Paraíso cuenta con el primer paciente recuperado por COVID-19. Se trata de un ciudadano del municipio de Damlí, del área rural, que había salido positivo por COVID-19 y hasta la tercera prueba logró ya negativizar. Él es el primero de los 46 casos que se mantienen vigentes en el departamento. Escuchemos a la doctora Carmita Sosa. Sí, a todas estas personas se les ha estado haciendo las muestras controles, ¿verdad? Y afortunadamente pues tenemos el día de ayer un resultado en el que ya podemos decir que está recuperado, su resultado ya salió negativo, ya esta persona se incorpora nuevamente a sus labores, se le ha dado la constancia, se le va a dar la constancia para que él pueda continuar con sus labores que normalmente él hace. Hay que destacar que hasta la tercera prueba pudo negativizar ya este pacientito con todo el tratamiento. Sí, se les hace la segunda prueba y vemos cómo este virus se permanece en el cuerpo por mucho tiempo. A los 16 días que se les ha estado haciendo continúan positivos, entonces por eso se les hace a los 21 días para poder asegurar, ¿verdad?, que se negativiza. Es así que por parte de la Galena detalla que el resto de los 45 casos se le ha estado dando siempre la cobertura a través del personal de salud, ya que ellos pues han guardado su cuarentena en su casa. Trasladamos micrófonos ahora hasta el progreso con nuestro compañero Javier Castillo. Buenas noches. Muchas gracias. Un gusto saludarles directamente desde la ciudad de El Progreso. Preocupadas las autoridades de salud porque sumado al problema del coronavirus está lo del dengue, donde de enero hasta la fecha se reportan un total de 270 casos de dengue. Así lo da a conocer la doctora Esmeralda Velázquez, directora de Salud Municipal. Efectivamente, el dengue es otro de los problemas a nivel nacional
y lógicamente a nivel progreseño, ¿verdad? De los cuales no podemos descuidarnos. La ciudadanía debe de entender que muchas de estas enfermedades se pueden controlar si ellos cooperan. En la semana 23 tenemos reportados 7 casos en lo que es el municipio del Progreso, con un acumulado de enero hasta la fecha de 270 casos positivos por dengue. Hacer énfasis en el uso de la untadita, o sea, la limpieza de sus pilas, o aquel recipiente, en las pilas hacer uso de la untadita, ¿verdad? Que es la combinación de cloro con ácido, tapar esa pila una vez que sea llenada con agua, evitar que el zancudo o hembra llegue a depositar sus huevos en las paredes porosas de las pilas o de cualquier otro recipiente, mantener limpios los patios. La doctora agregaba de que la población debe tomar conciencia, prevenir y limpiar los hogares para evitar de que el zancudo transmisor del dengue se propague y con ello venga un nuevo rebrote a este municipio. Con este informe continuamos con más aquí en Noticieros Hoy Mismo. Muchísimas gracias, Javier Castillo. Les saludamos desde la cabecera departamental en Santa Bárbara. Desde aquí continúan las informaciones en Noticieros Hoy Mismo, edición estelar. Bueno, quiero comentarles que con todas las medidas de bioseguridad, la Iglesia Católica de esta ciudad ha celebrado la homilía y la Santa Eucaristía en solemnidad del Corpus Christi. Escuchamos a continuación al Padre Miguel Castillo. Sí, hemos comenzado, ¿verdad? El día de ayer ya abrimos la iglesia, ¿verdad? Según la orden de nuestro obispo, Monseñor Darwin, con todas las medidas de seguridad, ¿verdad? Tenemos ahí los pediluvios con el amonio cuaternario, damos a las personas el gel antibacterial, tomamos la temperatura, ¿verdad? Con un termómetro láser y cada quien se respeta la distancia física. Entonces vemos que, gracias a Dios, ¿verdad? La población de Santa Bárbara acata bien las órdenes, ¿verdad? Y gracias a Dios todo va con normalidad. Esperemos que así siga durante bastante tiempo. Las homilías se estarán celebrando de lunes a viernes a las 10 de la mañana en la Iglesia Católica de esta ciudad. Junto a nuestro compañero Cristian Molino y en vivo desde la cabecera departamental de Santa Bárbara. Continuamos con más información aquí en Noticieros Hoy Mismo. Es presentado gracias a Didemo Honda, la marca de motos número 1 en el mundo. El precio de los combustibles en Tegucigalpa: gasolina super 20.04 lempiras, gasolina regular 17.93 lempiras, diésel 15.23 lempiras, queroseno 9.86 lempiras, gas vehicular 36.32 lempiras, gas LPG 230.83 lempiras. El precio de los combustibles en San Pedro Sula: gasolina super 19.51 lempiras, gasolina regular 17.41 lempiras, diésel 14.68 lempiras, queroseno 9.31 lempiras, gas vehicular 32.73 lempiras, gas LPG 209.68 lempiras. El precio de los combustibles fue presentado gracias a Didemo Honda, la marca de motos número 1 en el mundo. Personas llegan diariamente a la Dirección de Vialidad y Transporte para renovar licencia de conducir y pagar multas por infracciones. Asociación de Pastores realizó una marcha hacia el Sistema Nacional de Riesgo, SINAGER, para solicitar abrir las iglesias sábados y domingos. Muestras del lago de Yohoa, tomadas como parte de la investigación por contaminación, ya están en laboratorio del Ministerio Público en La Ceiba para ser estudiadas. Más de 10.000 millones de lempiras y casi $10.000 fueron decomisados a 2 sujetos en Colón que ya fueron enviados a la tolva por lavado de activos.
Ya son 1.820 casos de COVID-19 en 350 barrios y colonias en la capital, según las autoridades de la región metropolitana de salud de Francisco Morazán. Rocío Hernández, Noticieros Hoy Mismo. Bien, muchas gracias, compañero. Bueno, estamos aquí precisamente en Choluteca transmitiendo en vivo y queremos manifestarle que a causa de la pandemia del COVID-19 se están incrementando también la violencia doméstica y también pues intrafamiliar aquí en el sur del país. Y así lo confirma doña Ilse Berenice Viatoro, quien pertenece como miembro a la red de las mujeres contra la violencia, donde se ha detectado pues un caso últimamente o en las últimas horas, del cual pues se está investigando en la policía. Esto es lo que dijo. Realmente nosotras estamos totalmente disponibles cada día atendiendo este tema de violencia contra la mujer, que lamentablemente se incrementa con esto de la pandemia, con esto del encierro, se incrementa además la violencia contra las mujeres, porque esto de alguna manera provoca una crisis emocional en todos los miembros de una familia y desata situaciones de violencia. En ese sentido, toda esta temporada nos ha estado tocando a estar atendiendo mujeres, aunque sea con estas restricciones, porque habemos personas con alto riesgo, como el caso mío, ¿eh? Pero pues el compromiso que tenemos con las mujeres no nos permite negarnos a dar la atención. Se está pidiendo a las mujeres de que no callen, que puedan denunciar estos actos para que se pueda disminuir este tipo de problemas, ya que las mujeres están en condiciones de poder apoyarse entre ellas a través de la red de la violencia. Vamos a ir hasta San Pedro Sula y está Kelly Aguilar, precisamente, que nos recibe desde ahí. Buenas noches, Kelly. Así es, gracias compañeros en los estudios televidentes de Hoy Mismo. En horas de la tarde pues se dio un hecho lamentable, un accidente que dejó como resultado una persona muerta y 2 personas lesionadas. Esto pues en el sector de Río Blanquito, en el sector de Choloma Cortés. De acuerdo pues al relato de testigos, el conductor del vehículo, que fue identificado como Selvin Antonio Cáceres, venía conduciendo un vehículo tipo pick-up cuando perdió el control del mismo y se fue a estrellar contra un camión que se encontraba estacionado a la orilla de la carretera en este lugar antes mencionado. Pues las personas heridas fueron pues atendidas por personal médico y trasladadas a un centro asistencial para brindarles los primeros auxilios, mientras que la persona pues fallecida, quien era el conductor de este vehículo tipo pick-up, quedó pues su cuerpo tendido junto al vehículo en el que conducía lamentablemente. Estos son los hechos que se reportaron en horas de la tarde aquí en el Valle de Sula. Con esto retornamos con ustedes el licenciado Edgardo Melgar. Gracias, Kelly, por la información, y estos son titulares de otras noticias importantes de hoy. Los titulares son presentados por Banco Ficosa. A través de WhatsApp puedes pagar, transferir o consultar. Ficosa, tu salud está en tus manos. En menos de 12 horas, 7 muertos por COVID-19 en la capital, 4 en el Seguro Social, 3 en el tórax. Así como van surgiendo los casos, las personas tienen que tomar en serio esto, ¿verdad? Deben de asistir con los primeros síntomas a la Clipper. Con 44 camas, Junta Interventora del Hospital Escuela ampliará la sala COVID-19 para pacientes que requieran cuidados intermedios y graves. Van a estar en un espacio en el cual hemos ido acondicionando poco a poco, porque los requerimientos para este tipo de pacientes no son los mismos que teníamos para los pacientes que se manejaban regularmente en este espacio físico. Ya son 89 los miembros de la policía contagiados por COVID-19 en todo el país. 84 pacientes han sido recuperados con protocolo maíz en el gimnasio municipal en San Pedro Sula. Me siento bien agradecido, un trato muy especial. Aquí en el gimnasio nacional es un trato muy especial. Lo que más me gusta es las distancias que hay ahí. Está a cada 6 metros cada persona y no se mira uno con otro ahí. Es muy, muy especial. Más de 10 millones de lempiras y más de $10,000 fueron los decomisados en Colón a 2 sujetos que ya fueron enviados a la tolva por lavado de activos. Sobrepasan ya los 2 millones de personas contagiadas con COVID-19 en Estados Unidos.
Los titulares fueron presentados por Banco Ficosa. A través de WhatsApp puedes pagar, transferir o consultar. Ficosa, tu salud está en tus manos. Este es su noticiero Hoy Mismo con Edgardo Melgar. En menos de 12 horas, al menos 8 hondureños, atención, al menos 8 hondureños en menos de 12 horas. Sospechosos de COVID-19, algunos, otros confirmados, murieron hoy en Tegucigalpa. En el Instituto Cardiopulmonar El Tórax algunos, otros en el Instituto Hondureño de Seguridad Social y también en el Hospital María. Estos son los detalles. Esta es la noticia del día. El panorama es negativo en los hospitales capitalinos. Las muertes por casos sospechosos de COVID-19 incrementaron en las últimas horas. Solo en el Instituto Hondureño de Seguridad Social, en menos de 12 horas, murieron 4 pacientes. De las 7 de la mañana aquí han habido 2 muertos y en la madrugada, como creo que desde las 2 de la mañana hubieron 2 muertos más. Y probablemente va a seguir subiendo la cantidad de pacientes que están llegando al hospital de forma grave. Es sumamente alta. Para la directora del Hospital Cardiopulmonar El Tórax, hoy fue un día tenebroso. Solo esta mañana murieron 3 pacientes sospechosos de COVID-19. Hasta este momento llevamos 3 defunciones, lo que nos hace pensar que va a ser un día un poco tenebroso, ¿verdad? Porque ya desde la mañana que hayan 3 significa que se nos pueden ir 2 más tarde, ¿verdad? Entonces, así como van surgiendo los casos, las personas tienen que tomar en serio esto, ¿verdad? Deben de asistir con los primeros síntomas a la CLIPER. Médicos piden a la población no llegar tarde a los centros hospitalarios. Generalmente los pacientes que se agravan son los pacientes que llegan tarde al hospital. Los pacientes que tienen mucha sintomatología, que no llegan en sus primeros síntomas, que ya llegan complicados. Y aparte los pacientes que ya tienen comorbilidades. En la etapa 3 de la enfermedad, ¿verdad? Que es la reacción que tiene el organismo, que es la reacción hiperinflamatoria, ¿verdad? Entonces el paciente ya viene con sus pulmones blanquitos, donde ya no puede hacer este movimiento el pulmón. Por lo tanto, el paciente viene con insuficiencia respiratoria moderada y severa. Al Hospital El Tórax llegan entre 35 a 40 pacientes diarios. De estos, el 50% son hospitalizados al ser considerados graves. Jackie Redondo, Noticieros Hoy Mismo. Esta fue la noticia del día. Ya a partir de quizás un par de semanas, el Hospital Escuela podría ya contar de 20 camas que tiene actualmente para pacientes COVID, aunque la está atendiendo 24. Podría contar ya con 44 camas más, es decir, con más recursos. Esto significa más personal, obviamente, más médicos y más equipamiento. El Hospital Escuela de esa manera podría ya rozar fácilmente unas 70 camas disponibles para pacientes COVID, ya sea en condición grave, en condición crítica también y pacientes moderados. Estos son los detalles. En esta sala se atenderán pacientes que necesiten cuidados intermedios remitidos de la carpa de triaje. Se van a habilitar un espacio de 44 camas para pacientes COVID. Van a estar en un espacio en el cual hemos ido acondicionando poco a poco, porque los requerimientos para este tipo de pacientes no son los mismos que teníamos para los pacientes que se manejaban regularmente en este espacio físico. Nosotros estamos previniendo que a más tardar la próxima semana, tal vez a mediados de semana, ya abramos la sala. Lo que sucede que una cama nueva no es una cama. Una cama nueva significa todo el personal y todo el equipamiento que requiere esa cama para manejar un paciente. Y en eso es lo que estamos en este momento haciendo la contratación a través del Código Verde para que nos apoyen para poder dar este servicio que el paciente nos va a demandar. Actualmente en el Hospital Escuela se atienden 24 pacientes contagiados con COVID-19, de los cuales 3 están con ventilación mecánica y 24 más en la carpa de triaje. La habilitación de esta nueva sala en el tercer piso permitirá atender a un total de 68 pacientes. En este mismo nivel, o sea, en este mismo tercer piso, van a seguir funcionando la sala de hemodiálisis, la sala de diálisis peritoneal
un área de quemados, donde tenemos actualmente 4 pacientes hospitalizados y el quirófano de quemados, ya que este hospital es el único que atiende adultos quemados. La presidenta de la Junta Interventora agregó que la carpa de triaje se eliminará con la construcción de una nueva área de atención. La próxima semana estamos inaugurando una área ya más, ¿qué le diré?, más sólida, con una construcción temporal que se está haciendo y que está prevista y ya coordinada con la Cruz Roja Internacional, que nos va a dar el apoyo para cambiar el triaje de las carpas a esta instalación. Al menos 30 pacientes llegan diariamente a la carpa de triaje del Hospital Escuela por síntomas de COVID-19. Rocío Hernández, Noticieros Hoy Mismo. Nos acompaña hoy unos minutos aquí en el noticiero la doctora Ivette Lorenzana. La doctora Ivette Lorenzana es microbióloga, es viróloga y ha estado apoyando de una tremenda manera los exámenes de laboratorio, tanto de una prueba como de la otra, procesando también pruebas que le envían del Estado y también desde lo privado. Doctora, muchas gracias por acompañarnos esta noche. Buenas noches, licenciado Melgar. Un gusto saludarle de nuevo y un saludo a sus televidentes. Muchas gracias. Es un placer estar de nuevo con ustedes. El placer es nuestro, tenerla con nosotros, porque usted es parte del equipo aquí en el Noticiero Hoy Mismo. Usted lo sabe, ¿verdad? Gracias. Estamos aquí con el doctor Videa. Doctor Videa, buenas noches. Hoy tenemos como ya terminó la semana número 13. Correcto. Ayer miércoles, 13 semanas con el COVID. 13 semanas. Y hoy comenzamos con la semana número 14. ¿Qué nos ha dejado estas 13 semanas? Ya vamos a hablar. También él va a interactuar con nosotros esta noche, con usted, doctora Lorenzana. ¿Le parece? Muy bien. Sí, un saludo, doctor Videa. Un gusto saludarle, doctora. Un placer. Doctor Ivette Lorenzana, ¿qué evaluación tiene en este momento del comportamiento de los contagios aquí en el Distrito Central? Bueno, creo que como todos estamos asustados, alarmados, porque realmente hay una efervescencia del virus. Puedo decir con bastante certeza que el virus ahorita actualmente en Tegucigalpa está en todas partes. No hay lugar, oficina, empresa, institución que pueda decirse que no tiene una persona contagiada. Y lo más lamentable, licenciado Melgar, es que esta cadena de transmisión continúa y va a continuar en la medida que no tengamos capacidad de identificar a los asintomáticos o presintomáticos. E incluso no podemos en este momento tener capacidad de hacer un diagnóstico oportuno a aquellos casos sintomáticos, porque un resultado después de 15, 18 días ya no es un resultado que pueda ser útil para el manejo del paciente, ni para las estadísticas, ni para hacer los mapas de calor que dicen los epidemiólogos para poder identificar dónde están las zonas más afectadas y a dónde es que se tienen que tomar las medidas a nivel de salud pública de prevención. Tenemos un retraso en las pruebas de 15 a 18 días, es decir, que por ejemplo, lo que nos están diciendo o que lo que nos van a decir esta noche, tenemos tantos casos nuevos, positivos o negativos, pero esos casos nuevos probablemente se procesaron hoy, pero las muestras fueron tomadas hace 13, 15 o más días. Sí. Así es, eso es así, lamentablemente, pero también uno ve, ¿verdad?, familiares, amistades, por todos lados uno está oyendo que las personas están sintomáticas, que me quiero hacer una prueba rápida, que necesito saber que mi familia esté bien. Entonces, eso es el día a día y no hay capacidad de hacer un diagnóstico preciso, que es a través de la prueba molecular. Entonces se tiene que acudir a lo que hay, que son las pruebas rápidas, que de alguna manera algo de respuesta dan, ¿verdad? Pero siempre sabemos que tiene su limitante.
Entonces uno lo vive al día a día y es el reflejo también de lo que estamos viendo en los hospitales. Eso va realmente relacionado a lo que estamos viendo. Así es. Que se reportan ya a los hospitales y que no tienen capacidad de atender a los pacientes. Sí. El problema de, bueno, hemos visto un incremento en las pruebas ya los últimos 2 días, creo, doctor, ¿verdad? Son un poco más de 1000 las pruebas pues, que se están haciendo, que se están procesando, pero reitero, son pruebas que se tomaron hace 13, 15 días y que se procesaron hoy, por ejemplo. ¿Cuál es el problema de ese retraso? Entiendo que además hay una mora de unas 2.500, 2.700, hay quienes dicen incluso hasta de 3.000 pruebas. ¿Cuál es el problema de no tener las pruebas procesadas, tomadas hoy y procesadas hoy y dadas a conocer hoy? Esa es la pregunta del millón, ¿verdad? No entendemos cuáles serán las limitantes, los problemas que existen, porque sí había una planificación de obtener más máquinas, más insumos, implementar otros sitios para procesar muestras a diferentes regiones del país, pero algunos inconvenientes han de existir que eso no ha sido posible. Vemos con mucha alegría y nos satisface mucho que se hayan incrementado a 1000 pruebas diarias, pero creemos que es insuficiente al nivel de cómo está ahorita la epidemia. Desearíamos que ese número fuera 1000 pruebas por cada sitio, 1000 pruebas en Cortés y 1000 pruebas en Francisco Morazán, para que tuviéramos una mejor percepción de dónde es que se está afectando más, dónde la población que está más afectada, dónde está el mayor número de casos, y de esta manera poder tomar las medidas de contención. Doctora, si no se hacen las pruebas suficientes, ¿no se podrá controlar nunca el contagio? No, el testeo empieza y no termina ahorita. El testeo, incluso si usted ve los lugares que ya pasaron por el pico más alto, como Nueva York, de hecho actualmente tiene unos sistemas de vigilancia centinela para poder controlar los brotes y están procesando 100.000 pruebas al día. Obviamente es una ciudad de 19 millones de habitantes y lo pueden hacer, pero el testeo no es que es ahorita solo porque estamos en el pico o alcanzando los picos más altos. El testeo, rastreo y aislamiento de las personas, que al doctor Videa, que le gustan los acrónimos, podríamos decir que es el TRA, de testeo, rastreo, aislamiento. Eso tiene que continuar hasta que logremos bajar la curva. Y evidentemente todos los países que han podido controlar este virus han hecho la apertura económica hasta que esa curva se ha mantenido baja en una forma sostenida por 14 días. Eso es lo único que asegura que se va a poder controlar la transmisión y creo que el doctor Videa va a estar de acuerdo conmigo. Doctor Videa. Sí, sin duda alguna el hecho de buscar tener un panorama que nos acerque a una realidad pasa por el incremento del número de pruebas. Y doctora Lorenzana, quiero aprovechar esta oportunidad para consultarle cómo está el apoyo desde el punto de vista del sector privado en relación a la realización de pruebas, ya que hemos visto de manera masiva la cantidad de personas que son sospechosos, que reúnen los criterios clínicos para solicitar una prueba, principalmente la prueba PCR, y cómo en los laboratorios de los cuales se dispone la prueba aquí en Tegucigalpa se han visto abarrotados y de una u otra manera teniendo que hacer citas, porque la capacidad logística está rebasando también en función de lo que hemos estado viendo en el Distrito Central principalmente. ¿Qué se puede hacer para ese sector que está requiriendo un diagnóstico temprano? Como usted dice, un retraso de 15, 18 días no es suficiente en el sentido de que no nos da el panorama que deseamos para tomar decisiones de manera pronta. Sí, como usted bien lo expresó, doctor Videa, igual los laboratorios privados somos laboratorios que no estamos diseñados para procesar en forma masiva, a gran escala, ¿verdad? Estamos diseñados para procesar cantidades moderadas
de muestras. Sin embargo, como usted bien lo dice, ya se ha desbordado la capacidad de los laboratorios y la demanda es excesiva, y tenemos que también nosotros idearnos estrategias, ¿verdad?, para poder aumentar nuestras capacidades, y en eso estamos trabajando. Obviamente no esperábamos que esto, como de una semana a otra, estuviera tan excesiva la demanda. Nos apena mucho, ¿verdad?, no poder dar esa respuesta, porque, como usted dice, es un sector que estaría desatendido, ¿verdad?, porque tienen el derecho también de acudir a querer realizar su diagnóstico, y estamos fuertemente trabajando en ello. Doctora, yo entiendo que tienen infinidad de solicitudes de personas que quieren hacerse una prueba PCR o una prueba rápida. Pero también es importante decirle a nuestros amables televidentes cuándo, cómo y por qué se debe de hacer una prueba rápida, cuándo, cómo y por qué se debe hacer una PCR. ¿Usted nos podría ayudar un poquito para orientar, ilustrar un poco sobre esto y llamar también un poco a la calma? Porque obviamente esto genera mucha incertidumbre, mucha perturbación, mucha preocupación, obviamente, lo que está pasando, lo que estamos viendo, caso por aquí, caso por allá. Usted dijo, estamos asustados, no hay lugar donde no esté el virus, no hay lugar donde no haya una persona que haya resultado contagiada, es decir, en todos lados. En ese sentido, entonces, esto genera una tremenda ansiedad y preocupación en nuestros televidentes. Y yo quisiera entonces que usted nos ayudara un poco a eso. Existe una psicosis que es natural. Todo el mundo dice, bueno, pero si yo puedo pagarme una prueba y yo me la quiero hacer, yo me la quiero hacer. Obviamente nosotros orientamos a los pacientes en que tiene que venir con una orden médica, o sea, tiene que estar justificada esa necesidad de esa prueba, porque se debe de priorizar los casos que la requieran, porque la misma psicosis hace a la gente decir, yo me la quiero hacer el PCR, pero uno le explica, el hecho que te hagas una PCR hoy, te dice que el virus no está en tu organismo hoy, pero no garantiza que va a pasar la próxima semana. O el día siguiente. Y también no se lo puede estar haciendo todas las semanas ni todos los días. Entonces tienen que comprender eso. También hay una confusión de los médicos, por ejemplo, algunos clínicos, que le hacen el PCR a su paciente, le da positivo, y a la semana siguiente quieren hacerle una prueba rápida, porque cree que con la prueba rápida es que va a saber cómo va evolucionando su paciente. La prueba rápida da anticuerpos, que son marcadores indirectos de la infección viral, y esos van a estar ahí presentes. Si ya tiene un PCR positivo y es una buena prueba rápida, va a dar anticuerpos positivos y se van a permanecer así por un par de meses. Entonces hay que saber el uso y la interpretación de estas pruebas, y no dejarse llevar por esa psicosis, por ese pánico que yo quiero tenerla y la quiero tener, ¿verdad? Porque realmente eso no ayuda a nadie. Eso más bien le quita la oportunidad a quien sí la necesita. Por ejemplo, conozco de varios casos, con el doctor Vidal hemos conversado. Estuve en contacto con alguien sospechoso. Estuve en contacto con alguien sospechoso. Me quiero hacer la prueba mañana. ¿Es correcto eso, doctora? No. Hay que esperar un par de días. De 3 a 4 días es lo indicado, porque el virus, si se contagió la persona, el virus se va a replicar en el organismo, va a pasar por un periodo de incubación. Tiene que llegar a ciertos niveles para que la prueba lo pueda detectar. Y eso es el pan de todos los días. Todas las personas, hubo un caso en el vecindario, ¿verdad? Ni siquiera cruza la calle de la persona, pero como ya hay un caso y se publicó, ¿verdad? Y que está ya en el barrio hay un caso, ya XY personas se la quieren hacer, pero no se puede manejar y no se debe de manejar así, ¿verdad? Tiene que venir con una orden médica, llenando una ficha epidemiológica y darle prioridad a aquellas personas, como dice el doctor Vidal, que tienen un cuadro clínico compatible con COVID, ¿verdad? Y que además, para hacerse esta prueba, ya sea rápido o PCR, tiene que esperar, como usted decía,
3, 4 o incluso hasta 5 o 6 días, una semana, manifiestan también, el doctor Videa ha manifestado también que podría ser hasta 7 días para que si está el virus realmente, la PCR o la prueba rápida lo puedan detectar. Si es pocos días, le puede salir negativa una o la otra y a los 2 o 3 días comienzan los síntomas. Sí. Para la prueba rápida, que son anticuerpos, es más demorado. Son 7 días. Son 7 días. Cuando empiezan a tener posibilidades. Que hay que esperar positiva. En caso de que haya alguna sospecha. La PCR es más temprana. Muy bien. Es más temprana que es. Sí. ¿La PCR más o menos cuánto tiempo podría ser para alguien sospechoso, doctora? Yo diría 4 días. 4 días después del contacto sospechoso. Del contacto sospechoso. Muy bien. Doctora, otra cosa importante, este asunto de las PCR y las pruebas rápidas sobre todo, no es cualquiera el que las debe estar realizando y no es cualquiera tampoco el que las puede interpretar. Así es. Se necesita de cierto conocimiento, son pruebas muy delicadas. No es cualquier persona, son profesionales de la microbiología, bioquímicos clínicos que estén especializados en el laboratorio clínico, que tengan experiencia para poderlo realizar. Y las pruebas rápidas, desde el momento que conllevan sangre, esto es un elemento infectocontagioso para otros, no se puede estar pinchando a la gente en un parque, en un centro comercial, en una farmacia. De hecho, deberían de ser realizadas en un laboratorio clínico que sabe cómo manejar estos desechos y que sabe cómo interpretar la prueba. Una persona común y corriente no va a saber qué hacer con este resultado. Como mencioné, hay incluso clínicos, porque como no es su campo de laboratorio, que hasta se tienden a confundir porque son 2 anticuerpos, IgM y IgG, y hay que saber lo que significan para poder orientar al paciente. Doctor Ivette Lorenzana, ¿qué mensaje nos quisiera dejar esta noche? Bueno, yo quisiera dejarle a la población un mensaje que aunque lo oímos todos los días en la cadena, no solamente oigámoslo, sino que apoderémonos de este mensaje, y el más importante es el uso de la mascarilla, el distanciamiento físico, el uso del gel, lavado de manos, eso definitivamente, pero lo que más me preocupa a mí es el distanciamiento físico, porque si usted deja a un grupo de personas un tiempo prudencial, sea en una oficina, en cualquier parte, usted va a ver que incluso sean profesionales o sea en un mercado, el comportamiento humano es similar. La gente tiende a olvidarse de ese distanciamiento, y eso yo lo he visto y ha ocurrido en múltiples situaciones, y eso es lo que ha conducido a los contagios, pese al uso de la mascarilla, porque no se respeta el distanciamiento físico. Y eso es sumamente importante, sobre todo ahorita que hay tanta persona. Todo el mundo debemos de considerarnos como que estamos contagiados. Es mejor pensarlo así. Y tenemos que cuidarnos y cuidar a los demás. Doctora, muchas gracias. Siempre por su orientación, información y su profesionalismo en el abordaje de estos temas. Muchas gracias, doctora Lorenzana. Muy amable. Buenas noches. Buenas noches. Gracias. Gracias. La doctora Ivette Lorenzana es microbióloga y una especialización en virología. Vamos a un corte comercial. ¿Qué nos han dejado estas 13 semanas con COVID en Honduras? Fue un miércoles 11 de marzo cuando se anunció el primer caso aquí. Han pasado 13 semanas, ayer miércoles. Hoy jueves comienza la semana 14. ¿Qué ha pasado? ¿Qué nos espera? Con el doctor Videa cuando regresemos. Vamos a todo lo que están esperando, las gráficas y obviamente la interpretación, la información y la interpretación del doctor Videa esta noche. Porcentaje de casos COVID-19 por departamento de Honduras. Cortés y Francisco Morazán, doctor. Ahí vemos el departamento de Cortés con un 61%. Hay que mencionar que Cortés ha ido disminuyendo en el porcentaje del total de los casos. Cortés viene desde un 70% hace 3 semanas a representar hoy un 61%. ¿Y por qué se ha dado esa diferencia? Porque ha ido aumentando el número de casos en Francisco Morazán y el resto de los departamentos. Pese a que Cortés sigue liderando la pandemia en el país,
ha visto reducido su porcentaje en función de la distribución que ha tenido en el resto del país y principalmente el departamento de Francisco Morazán, que ha superado el 20% y ahora lo tenemos con un 23%. Distribución de casos COVID-19 Honduras por edad. El promedio sigue bajando, doctor. Sí, creo que la semana pasada 40. Era 40, hemos estado 39, 39.5, sí. Ahora 38.5 la edad. 5. Y llama mucho la atención que ese grupo que está contemplado entre los 20 y los 50 años, que representaba entre el 50-60%, en este momento tiene el 67.62%. O sea que de cada 100 personas que enferman en el país por COVID-19, están comprendidas 67 de ellas en las edades entre 20 y 50 años. Sí, entre 21 y 30, 27%. Correcto. Entre 31 y 40, 23%. 23%. Entre 41 y 50, 16%. Y eso le da un 67%. 67% de los contagiados son entre 21 y 50 años de edad. 50 años. Edad productiva. Y esa tendencia se ha mantenido durante todas estas 13 semanas, nada más que hay que agregar que ha aumentado ese porcentaje. Lo que estamos viendo es que ha superado, ha venido de 45%, ahora el 67%. Se sigue concentrando un número superior en esas edades comprendidas. Distribución de casos COVID-19 Honduras por género. Es importante el hecho de cómo el género masculino había estado teniendo un número superior en una relación de un 60% y que en las últimas semanas ese comportamiento se ha presentado en un 43% para las mujeres y un 57% para los hombres. ¿Ha aumentado mujeres? Ha aumentado las mujeres. En verde es masculino. Sí, ¿verdad? No aparece femenino, ahí la descripción. Pero el dato es 43% femenino y 57% el masculino. O sea que ha ido incrementando. Ha ido incrementando el número. Se ha ido cerrando ahí el espacio. El número de mujeres. La distancia. Sí, hay una diferencia de 1000 casos entre lo que es mujeres y hombres. Esa es la diferencia que hay en ese momento. Distribución de casos por semana de COVID-19 Honduras. Aquí tenemos desde... Ahí viene desde la semana número 1, sí. Bien lo comentamos, hoy estamos cumpliendo 3 meses exactos, sí, el 11 de marzo. Hoy son 93 días. 93 días, y vemos ahí cómo ha ido el incremento de los casos de manera sostenida desde el inicio hasta la semana número 13, y vemos cómo esa curva sigue en un ascenso vertical, sin duda representado por 1.670 casos nuevos en lo que va de lo que fue la semana número 13. Y en la siguiente gráfica, interesante, porque vamos a ver el comportamiento que ha tenido los casos acumulados en relación a cada semana. Por semana, ¿no? Por semana, sí. Eso es importante, que semana. Teníamos una semana que teníamos 2, luego otra donde hubo 10, una semana donde hubo 40, una semana donde hubo 167, luego bajó 124, 83, 93, y de ahí, mire, doctor, desde la semana 7, 252, 690. Ahí estamos, comenzamos en el mes de abril. Luego 794, 800, 1540, 1050, 1670. Es decir, la cantidad de casos por semana. O sea, esto no es que se va sumando, o sea, al final sí, pero lo que reporta aquí el doctor es que en esa semana hubo 690, en la siguiente 794 y así sucesivamente, hasta tener en esta última semana, la número 13, 1.670 casos en una semana. En una semana, en 7 días. Y habíamos dicho que no nos confiáramos por los datos obtenidos la semana anterior que nos habían reportado 1.050. Que lo que había ocurrido es que había un descenso del número de pruebas. En la semana anterior se hicieron 500 pruebas menos en relación a la semana número 11. Y eso era el resultado de una reducción del número de casos. Pero ahora que hemos superado las 5.000 pruebas en esta semana que acaba de concluir, le está dando ese resultado, 1.670. En una semana. En una semana que representa un aumento del 59%, eso es importante mencionarlo. El aumento que tuvo los casos de COVID-19 en la semana número 13, en los últimos 7 días, fue del 59%. Ahora sí, imagínese como decía la doctora Lorenzana, que deberíamos de tener mínimo 2.000 pruebas diarias. Si tuviéramos 2.000 pruebas diarias, con un porcentaje de positividad, creo que está, doctor... En este momento del 32% de toda la semana.
32%. Pero de los últimos 2 días... Pero de ayer era 50%. Sí, 41%, porque fue 44% el día martes y el día miércoles fue 38%, eso nos da 41%. Ayer. Sí, pero recordemos que son una suma de casos anteriores, no es la positividad actual. Sí, no. Ojo. Estamos hablando de una positividad de hace 13 días. Sí, promedio. Y que ha sido favorecida por los laboratorios privados que han dado datos de 24 horas atrás. Sí. Y eso en el balance ha hecho que haya ese porcentaje. Sí. Pero como usted lo menciona, si hubiesen 2.000 pruebas, estaríamos hablando de 800 casos nuevos cada día. 800 casos nuevos cada día. Sí. Distribución de casos COVID en Cortés y Francisco Morazán. Esta gráfica también es impresionante, doctor. Importantísima esa gráfica porque vean ustedes la relación que ha existido. Cortés se sigue manteniendo con un incremento del 50% en relación a la semana anterior. Había registrado 615 en la semana número 12, ahora registró 925. Eso significa que Cortés aumentó en un 50% el número de sus casos. Pero si revisamos el departamento de Francisco Morazán, hemos mantenido el dedo sobre la llaga en este departamento porque hemos visto cómo se está comportando la pandemia acá, ya que de 286 casos que registró en la semana número 12, en esta semana registra 540, lo que significa un aumento del 88%. Francisco Morazán creció más porcentualmente en casos que el departamento de Cortés. Mucho ojo con eso. Y recuerdo al doctor Umaña, al doctor Valerio, que por cierto nos solidarizamos con el doctor Valerio. Es correcto, el doctor Fernando Valerio, lo saludamos hasta su hogar, ha resultado positivo por COVID-19, él está estable, hemos conversado en esta tarde, está con buen ánimo, hablamos de que no se debe descuidar del maíz, claro. No, doctor, para nada, está ahí con su tratamiento. Muy y el doctor Fernando Valerio le animamos, sabemos que va a salir de esto, ha salvado cientos de vidas él personalmente y miles en el país después de ese protocolo Catracho. Miles en el país, miles de vidas gracias al doctor Fernando Valerio. Miles de vidas se han salvado en el departamento de Cortés. En el departamento. Gracias al tratamiento y al abordaje del doctor Fernando Valerio, a quien saludamos hasta San Pedro Sula. Como también saludamos a la doctora Palou, que se está recuperando también muy favorablemente, y a todos los médicos y a las enfermeras que se están recuperando saliendo de esta situación. Continuamos entonces ahora con el porcentaje de letalidad. Si el promedio de la edad de los contagiados es de 38, el promedio de la edad de los fallecidos es de 60 años. De 60 años y la edad que está comprendida entre los 60 y 80 años representa el 42.1% de los casos y mayores de 81, 10%. ¿Qué significa? Las personas mayores de 60 años representan el porcentaje superior de casos de fallecimientos en el país con un 52%. Pero hay edades también muy jóvenes. Y si la suma, por ejemplo, de 21, ahí son 2% más o menos, 7... 20 serían, 23 más o menos, 44%. 44%. Sí, si usted suma de 21 a 60. De 20 a 60 es un 44%. Sí. El porcentaje... Y ahí tiene que ver las comorbilidades, ¿verdad, doctor? Tiene que ver las comorbilidades, los estados nutricionales, porque también el estado nutricional condiciona la obesidad, pero mucho ojo, la malnutrición también cuenta, porque el sistema inmunológico tiene que ver mucho cómo usted se está alimentando de manera diaria y ya sabemos lo precario que es el sistema inmunológico en función a la desnutrición que en nuestro país existe. Letalidad por COVID-19 por departamento de Honduras. La letalidad. ¿Dónde se está muriendo más? Se está muriendo más en Cortés. El 70.3% de todos los fallecidos que son en el departamento de Cortés, 204, representa esto que de 10 personas que fallecen en el país, 7 de ellos pertenecen al departamento de Cortés. Sí. Y seguido el departamento de Francisco Morazán, que ha presentado un ascenso significativo con el 16.2% de todos los casos a nivel nacional. Letalidad por COVID-19 por semana en Honduras. Es importante esa gráfica, el hecho de poder hacer las valoraciones de cómo se comporta
el número de fallecidos por cada semana en relación al número total de los casos. Y vemos que ha habido un ligero incremento en esta semana número 13, que ha llegado a un 5% la tasa de letalidad de la semana número 13 en función al número de casos. Ya veremos cómo más adelante analizaremos del por qué se ha dado esa letalidad y cuál ha sido uno de los departamentos que ha incrementado su número de fallecidos, que ha hecho un gran total, que lo veremos más adelante, el número y el comportamiento de decesos. Aquí tenemos la letalidad por COVID-19 por departamento de Honduras, Francisco Morazán y Cortés. Esa es una gráfica nueva que hemos planteado esta noche para analizar. Extraímos todos los casos de la semana de los dos departamentos y vea qué datos curiosos. Existieron 540 casos nuevos en Francisco Morazán, de los cuales fueron reportados en esta semana 19 decesos. Eso representa una tasa de letalidad de la última semana en Francisco Morazán del 4%. Veamos el departamento de Cortés, 925 casos reportados, de los cuales se reportaron en esta semana 30 fallecimientos. Eso le da una tasa de letalidad del 3%. Importante, porque usted puede creer que en la medida de que tenga menos casos, va a tener menos fallecidos. Pero eso no se comporta de esa manera en Francisco Morazán, porque en la medida que su sistema de salud se vea vulnerable, amenazado por la cantidad de casos graves, le va a aumentar la letalidad. Quiero decir algo sobre eso. Conversaba con un médico que está ahí en el frente de batalla, ahí en la emergencia, atendiendo a los pacientes que llegan con COVID o sospechosos de COVID. A nosotros nos enseñaron a salvar vidas. Como médico, sí. A nosotros nos enseñaron a salvar vidas. Y en este momento, me lo decía anoche, en este momento estamos decidiendo quién vive y quién muere. Y ya no se lo da un ventilador, se lo da un tanque de oxígeno. Ojo con eso. Sí. O sea, lo que la doctora Paló, ¿se acuerdan los programas que hicimos con usted al principio de todo esto en marzo? Decía, va a llegar un momento en que se decide quién vive y quién muere. ¿Y cuál es la decisión? Bueno, como están saturados o al límite, esta persona es un joven de 23 años, no tiene comorbilidades, es decir, no tiene hipertensión, no tiene diabetes, no tiene sobrepeso, la expectativa de vida, sí, métalo. Y el otro, ¿qué? 60 años, diabético, hipertenso, sobrepeso. Y el detalle es que ahora ya no estamos hablando de unidades de cuidados críticos, hablamos de una sala donde le preste el cuidado mínimo, que puede ser un oxígeno, un tanque de oxígeno. Fuimos preparados para salvar vidas. Así es. Esto nunca lo había visto, jamás me imaginé ver eso. Me ha faltado el valor, decía, después de tantos años, como médico, especialista y en emergencias y toda esta cuestión, al ver cómo está esta cosa. O sea, eso que decía la doctora Paló hace 3 meses. Está ocurriendo hoy. Hace más de 3 meses, está ocurriendo ya ahora. Y me dijo anoche. ¿Por qué? Por la cantidad de pacientes que están llegando masivamente a los hospitales. Ya vamos a hablar un poco más sobre eso. Letalidad por COVID-19 por departamento de Honduras. Cortés, 204, ¿verdad? 47 Francisco Morazán. Sí, estamos viendo cómo Cortés, como bien lo mencionamos, Lloro tiene 10, Atlántida 10. Ahí se comienza a dar en la tasa de letalidad, Lloro 10, Atlántida 9, Lempira 1, Santa Bárbara 5, Comayagua 4, Choluteca 2, El Paraíso 1 deceso, Copán 1, Valle 1 y Colón con 4. Y le voy a decir una cosa, doctor, esa gráfica se queda un poco atrás. Sí, porque hace falta. Porque estos son datos oficiales. Esa gráfica es en base a los datos oficiales. Pero solo hoy murieron 8. De que nosotros nos dimos cuenta, entre el Seguro Social, el María y el Tórax. 8. Y como son sospechosos, se les tomó recientemente la prueba y esa prueba va para un reporte de una semana, lastimosamente. Porcentaje de letalidad por COVID-19 en Honduras,
En Cortés el porcentaje es 70.3. El 70.3 y Sí. Francisco Morazán el 16.25%. ¿Francisco Morazán? El 16.25%. Muy bien. Distribución de decesos por COVID-19 por semana en Honduras. Ahí vemos un aumento significativo en el reporte de los casos. En la semana anterior, el miércoles anterior, cerramos con 40 casos de fallecimientos. El día de ayer cerramos con 84, que es la semana con el reporte más alto de fallecidos. Que si bien es cierto, no es que fallecieron el día de ayer los 19 que se reportaron, pero coinciden las estadísticas en función de esa mora que estaba teniendo y que se va obteniendo los resultados, pero el reporte nos dice de que hubieron, valga el término de palabras, reportados 84 decesos, que nos da un aumento del número de decesos del 110%. Ese es el aumento de la semana 12 a la semana 13 en función que habían 110%. Murieron 40 de una semana a la otra. Murieron 40, o sea, se reportaron 40, mejor dicho, porque es el mejor término de emplear. Se reportaron 40 en la semana número 12 y en la semana número 13 se reportaron 84 casos y esos son 110%. Porcentaje de positividad de pruebas de COVID-19 semana 13. Ese dato es importante porque recoge los 7 días de la semana número 13 y donde ven ustedes lo falto que estábamos al inicio de pruebas con 524, 531, iniciando la semana anterior. Ese dato fue ascendiendo y se estuvo manteniendo hasta el día lunes en 600, pero con los reportes del martes y del miércoles de 1097, el día martes y 1129 el día miércoles vino a fortalecer un gran total de 5.249 pruebas realizadas. Y eso en el porcentaje total recoge el 32% la semana. Ninguna de las semanas, pese a ese retraso, había tenido un 32% de positividad y lo que esperaríamos es que esto se va a incrementar. Si la tendencia continúa, si siguen haciendo el número de pruebas, y pensando que la positividad se va a mantener, licenciado Edgardo Melgar, le tengo que decir hoy al pueblo hondureño, se vienen 2.800 casos nuevos en esta semana. Si se aumentan las pruebas, vamos a superar 3.000. Si estas pruebas son sostenidas, las 1.000. Se vienen 2.800 y 3.000 casos, lo que significa que esta semana, que va a concluir en fecha 17 de junio, el próximo miércoles, pudiésemos cerrar en Honduras con 10.000 casos. Y de esos 10.000 casos, con 100.000 sospechosos. Y de esos 100.000 sospechosos, con el porcentaje de positividad, que es de un 32%, 32.000 casos. Casi seguros que estaríamos teniendo y que andan rondando y que salen a la calle, puede ser por el dígito, por el trabajo que tengan que realizar, y que no se han identificado y que pueden andar asintomáticos y que la única forma en este momento de poderlos captar es a través de las pruebas. Vamos a un corte comercial, ya regresamos. Con el equipo donado, los microbiólogos del Laboratorio Nacional de Virología duplicarán la capacidad diaria de entrega de pruebas para detectar los casos positivos o negativos de COVID-19. Nos hacemos presente con estos equipos, apoyando para la detección más rápida y pronta para la propagación del virus COVID-19. Dicosa pues insta a sumarse a más empresas, a decir yo apoyo, presente, y a su vez pues bendice a todo el personal de salud de este centro para la detección de pruebas. Autoridades del Laboratorio Nacional de Virología detallaron que con este equipo se podrían entregar hasta 500 pruebas diarias. Estamos recibiendo unas microcentrífugas, que esto es lo que ayuda a extraer el ARN del genoma del virus. En este proceso pues vamos a ampliar más la capacidad de respuesta, porque este es un equipo complementario a otro que estamos recibiendo de otras donaciones también que nos vienen del exterior. Entonces cae en buen momento este equipo para poder dar una respuesta más amplia en lo que es la detección de los casos. Las microcentrífugas son equipo de última generación que disminuye procesos y fortalece las capacidades de los microbiólogos. Bueno, con estas dos centrífugas creo que vamos a minimizar bastante
el trabajo y el costo de la prueba, ¿verdad? Porque yo entiendo que ahorita tienen este equipo aquí, pero solo cuentan con 2, entonces tendrían que estar esperando y se retrasaba todo el proceso. Ya con eso, pues podrán avanzar en todas las muestras. Ejecutivos de Dicosa explicaron que el costo de las máquinas supera los 150,000 lempiras por unidad. Comercial, pero cuando regresemos no se lo pierda. Con el doctor Videa vamos a hablar sobre el estado actual de los hospitales, es decir, de la capacidad y de la demanda, de la cantidad de pacientes en cada hospital, aquí en el Distrito Central. 1, 2, del flujograma, de la forma como tienen que fluir los pacientes de un triaje según su cuadro clínico hacia el hospital que corresponde. Y por supuesto también las necesidades. Hoy conversaba con la doctora presidenta de la Junta Interventora, la doctora Suyapa Molina, sí, a la doctora Suyapa Molina. Muchas gracias por una conversación que tuve la tarde de hoy con ella y una entrevista que nos dio también en el noticiero hoy mismo al mediodía. Me decía, junio y julio la curva seguirá ascendente. Correcto. Me decía la doctora Molina también, todavía hay capacidad de respuesta, hoy. Sí, hoy. Hoy los hospitales, aquí en el Distrito Central, todavía hay capacidad de respuesta. Se debe ampliar a la capacidad máxima en este momento los hospitales COVID. En este momento es imperativo, lo decíamos anoche con ustedes, es imperativo, es urgente ampliar a su capacidad máxima para atender pacientes COVID, María, San Felipe, Tórax, Hospital Escuela, Polideportivo. Pero sobre todo los hospitales. Sí. San Felipe, María, Tórax y Hospital Escuela deben estar a su máxima capacidad para atender a pacientes COVID. La tendencia junio y julio en la curva es ascendente. Así es, totalmente. Pero hay que estar preparados. Hoy decía la doctora, hay capacidad de respuesta, pero en 2 semanas no lo sabemos. Y así como va el comportamiento. Difícilmente. Difícilmente. Llegará el momento del colapso. Ahí sí va a llegar el momento del colapso, el momento en el que ya no hay cupo en ningún lugar y puede ocurrir lo que hemos visto en otros países. ¿Cómo evitar eso? Ampliando su capacidad máxima hoy, no mañana, esta semana, no la próxima, la capacidad de atención en estos 4 hospitales aquí en el Distrito Central. Ya volvemos. Muy bien, yo quisiera poder tener toda su atención a esto que nos va a decir el doctor Videa esta noche. Porque también es un asunto, como lo hemos hecho desde el inicio aquí en el programa con el doctor Videa, desde marzo y esto, que hemos ido queriendo señalar, aportar, contribuir a que las cosas se hagan de la mejor manera, avancen rápido, de manera oportuna, correcta, para ir sorteando esto que nos está planteando este tremendo monstruo, esta pandemia que ha puesto de rodillas al mundo. En ese sentido, como lo han visto ustedes, cada semana, cada día las cosas van cambiando. Ya se ha avanzado bastante. Aquí estuvimos presionando mucho por el tema de la cantidad de pruebas, que incorporaran otros laboratorios privados, etcétera. Eso se ha ido haciendo y qué bueno que así sea. Y esperemos que esta cantidad de 1000 pruebas que comenzaron a realizarse o a procesarse, perdón, el martes y miércoles, continúe así hoy jueves y mañana viernes, sábado y domingo, y que sea más bien en incremento este asunto de la cantidad de pruebas. En ese sentido, ¿cuál es el estado actual hoy? Probablemente a esta hora, 8:01, ya cambió. Sí, correcto. Hacia arriba, generalmente, hacia arriba, la cantidad de pacientes ingresados a uno u otro hospital, aquí en el Distrito Central. Veamos la primera gráfica, por favor. En el Hospital Seguro Social, una capacidad de pacientes 172, tiene 148. Camas disponibles 24. Ventiladores 38, en uso 14, disponibles 24. Vamos al tórax, 107 en este momento es la capacidad. Pacientes internos 96. Camas disponibles 11 y tiene 54 en proceso de habilitación. El San Felipe tiene 100 camas para COVID, internos tiene 90, camas disponibles tiene 10 y tiene 10 más en proceso de instalación. Vamos con la siguiente gráfica. El Hospital Escuela tiene 20. Sin embargo,
tiene 24 pacientes internos y hay 24 en la carpa pendientes. No hay camas disponibles. Tiene 9 ventiladores, 3 en uso, ventiladores disponibles 6. El Hospital María tiene 45, para una capacidad de 45, tiene 42 internos, tiene 3 disponibles, 5 ventiladores, 5 en uso, no hay ventiladores disponibles. Atención a eso. Entonces, si usted suma, doctor, sí, la cantidad de camas disponibles aquí en el Distrito Central, tendríamos 24, 11, 48. 24, 11, 10 y 3. Sí. ¿Verdad? Correcto. 24. 48. ¿Mande? 48. Son 48. 48. Por un lado. Día. ¿Mande? En un día eso. En un día, 48. Se ocupa con facilidad. Exactamente. Eso por un lado. Sin embargo, hay posibilidad de que, por ejemplo, en el tórax aumente a 54. Eso sería importante. En el San Felipe 10. Y hoy me decía la doctora Suyapa Molina del Hospital Escuela 44. Tendríamos 108. Ahí estamos hablando de 108. ¿Cuánto tiempo tenemos? Vea la pregunta que le voy a hacer. Sí. ¿Cuánto tiempo tenemos para ampliar esa capacidad para atender pacientes según la cantidad de personas que están necesitando hospitalización? Para que esto no se nos vaya a desbordar y que llegue un momento en que sí. Porque hoy hay 48 camas disponibles. Pero como esto está aumentando, la letalidad, los muertos, perdón, la cantidad de personas que necesitan hospitalización va aumentando. ¿Cuánto tiempo tenemos para habilitar estas 108 camas? 3 días, antes del domingo. Doctor, pero se necesita personal, se necesita personal es técnico, enfermería, laboratorio, especialistas, equipamiento. Esos 48 cupos que están oficialmente disponibles, al menos hasta la hora que se tenía el registro, esos cupos se van a llenar seguramente entre hoy y mañana. Me decía la doctora Molina, si a nosotros nos llegan todos los días pacientes entre 30 y 40. Así es. Diarios. Y no llegan para un triaje, para una evaluación, para que le hagan diagnóstico. Sí, o hágame esta prueba rápida, mire que estuve con... No, llegan ya con fiebre, con tos, etcétera. Ya llegan en la fase pulmonar. Y algo importante de ese dato que acaba de presentar el licenciado Melgar es el hecho de que se ven mucha disponibilidad de ventiladores. Digo mucha en función de que esperaríamos que esas áreas estuviesen al 100 y no están al 100 de la ocupación, porque en este momento la prioridad es la atención que se requiere en esa fase pulmonar o la fase 2. La fase 2 es la prioritaria en este momento, porque las personas están llegando en esta condición. Después van a llegar en fase 3. Fase 3 ya es donde requerirán unidades de cuidados intensivos, donde requerirán ventilación. Siempre los ventiladores serán necesarios, pero en este momento de lo que requiere ese paciente es una cama de hospital que lógicamente tenga todas las condiciones de atención, de personal y que tengan oxígeno. Esa es la prioridad en este momento. Están llegando los pacientes en fase pulmonar, pero no es que van a seguir llegando en fase pulmonar, esa fase la van a superar para entrar a la fase 3, que es en la fase donde ya están todas las complicaciones. Me decía la doctora Suyapa, de la Junta Interventora del Seguro Social, llegan del Hospital Escuela, llegan entre 30 y 40 pacientes diarios, allá a la carpa, triaje, que por cierto me dijo que en un par de semanas ya tendrá otra condición digna para atender a los pacientes que llegan al triaje. Llegan en la noche la mayoría. Sí. ¿Por qué? Porque el Hospital Escuela es el hospital aquí... De choque. De choque y que tiene la emergencia las 24 horas. Llegan 7 o 10 pacientes al mismo tiempo. Vamos al siguiente gramo. ¿Cuál debería ser entonces, en ese triaje, el filtro, y no solo el filtro, sino que además la forma como se deben derivar los pacientes a los distintos hospitales? Bueno, aquí está. Flujograma de pacientes COVID-19 Distrito Central. Por ejemplo, al polideportivo se debe enviar a los pacientes leves, cuando inicia este cuadro clínico que manifestaba el doctor Videa. Y los moderados, que es un cuadro un poco más avanzado que el cuadro normal, con síntomas, y que en este caso, como decía el doctor Videa, requieren oxígeno. Y ahí se va a tener la ventaja porque esta organización Médicos Sin Fronteras va a poder habilitar más camas en el polideportivo para atender precisamente a pacientes que ya requieren oxígeno.
aparte de los leves que ya se pueden llevar ahí al polideportivo, que tienen ya, como decía usted, fiebre y todo otro tipo de temas que hay que darle, de síntomas que hay que darle un poco de seguimiento. Y que requieren una vigilancia médica de manera diaria porque tienen otras enfermedades que hacen vulnerable su condición inmunológica. Al Hospital San Felipe también los pacientes leves con o sin factores de riesgo y las embarazadas. Así es. Al Hospital María, pacientes con diabetes, con hipertensión, es decir, con comorbilidades y que están confirmados con COVID-19. Estos pacientes pueden ser moderados, ¿verdad?, con esta comorbilidad y confirmados COVID-19. Y obviamente también los niños. Así es. En el Hospital del Tórax, ahí está claro, pacientes graves y críticos. Y el Hospital Escuela, pacientes, ahí podrá recibir pacientes moderados, graves y críticos, ya con la habilitación de estas 44 camas en el tercer piso que está haciendo, que debe hacer el Hospital Escuela. Con los recursos, obviamente, me decía la doctora Suyapa Molina hoy que ya comenzaron, eso es una buena noticia también, ya comenzaron a llegar los recursos. Me dijo, han comenzado a llegar hoy los recursos médicos, personal, para habilitar estas 44 camas en el Hospital Escuela, obviamente con su equipamiento necesario para pacientes con COVID en estas condiciones. Entonces, ese es el flujograma, doctor. Sí. ¿Hacia dónde debe derivar? Entonces, ese triaje, que como decía, hay que mejorarlo, no podemos tener esa carpa ya en las circunstancias que estamos, tiene que ser un lugar mucho más amplio, donde se permita atender mejor a los pacientes, pero obviamente no se van a atender ahí. De ahí, el triaje es una especie de filtro y de ahí derivar a los hospitales según la condición clínica de cada paciente. Entonces, ¿qué es lo que se necesita para mejorar ese filtro y ese envío o traslado de estos pacientes a los hospitales que le corresponden, o al polideportivo, por ejemplo, que se ha habilitado? Bueno, estas son las necesidades. ¿Qué es lo que se requiere para mejorar, para eficientar ese trabajo de triaje? Por favor. Todavía hay capacidad de respuesta, esto es importante decirlo, todavía hay capacidad de respuesta. Es imperativo ampliar a su capacidad máxima los hospitales COVID-19 aquí en Tegucigalpa, que son San Felipe, María, Tórax y Hospital Escuela. Es decir, no que son solo pacientes COVID, sino que atienden pacientes COVID. Habilitar la zona de triaje para atender con mayor dignidad este aumento de pacientes. Al menos tener 3 ambulancias permanentes en el triaje en el Hospital Escuela para el traslado inmediato de pacientes a los diversos hospitales, según el cuadro clínico de cada paciente. Y finalmente, y esto es lo que nos debe orillar, empujar, obligar a que esto camine rápido, como decía el doctor Videa, que no tenemos más de una semana para hacer esto. Junio y julio, curva seguirá ascendente. Esa es la proyección que tiene incluso la misma autoridad de salud. Sí. Y el doctor Videa decía, tenemos 3 días para habilitar 108 camas, entre el Tórax, entre el Hospital Escuela y entre el Hospital San Felipe. La tendencia en el país en relación a la ocupación hospitalaria que tenemos en este momento dice que por cada 1000 personas que se confirman por COVID-19, 100 de ellas, que representan el 10%, están requiriendo cuidados hospitalarios. Y usted me está diciendo, doctor Videa, que vamos a necesitar, que si seguimos con las 1000 pruebas, estamos hablando que en esta próxima semana 14 vamos a tener 3000. De esos 3000, ¿cuántos van a necesitar hospitalización? 300. Esa es la realidad. Ahí está la cosa. Esa es la realidad. Ahí está. Por eso tenemos que buscar formas de cómo lograr esa ampliación y en espacios donde no son hospitales como el polideportivo, seguir incentivando, motivando a que se incremente el número de camas, pero lógicamente con el personal asistencial, con la logística necesaria y con el medicamento para poder brindar ese aporte para evitar que esa persona se mantenga en casa y que llegue a un hospital cuando ya esté saturado y cuando es muy poco lo que se le puede ofrecer por su condición. Y lo más importante, doctor Videa, es, lo decía la doctora Lorenzana también, las medidas de bioseguridad, el uso permanente de la mascarilla, el distanciamiento social, que también es un distanciamiento físico, no acercarse, estar a una distancia, y el lavado permanente de manos. ¿El virus dónde está? ¿Está aquí? Está en las manos. El virus está aquí. Pero lo podemos eliminar de acá para que no llegue adentro, a través de esas medidas de eliminación a través del lavado de manos y el uso de gel. Así eliminamos el virus de nuestras manos. Porque si manipulamos una superficie y no hacemos la desinfección, entonces nosotros llegamos y tocamos nuestra cara
al simple hecho de quitar la mascarilla y manipular las fosas nasales, la boca o los ojos, y por ahí entra el virus. Hay que quitarse la mascarilla con las manos limpias. Correcto. Mire, yo por eso estoy tocando este montón de papeles aquí, y lo que usted me trajo, mire, pero aquí Así es. Aquí estoy desinfectado. Y una vez que uno ya nuevamente entra en exposición con el ambiente y con las personas, que por la distancia, a pesar de que se mantenga, debe de guardar esas medidas usted, porque mayor es la probabilidad de contagio en este momento, y principalmente en el Distrito Central, que es donde consideramos que hay el número mayor de casos en el país. Y eso es precisamente de las tomas de estas medidas de bioseguridad, es para que esta proyección de 3.000 casos que podríamos tener la próxima semana, es decir, en esta semana 14, que comienza hoy jueves, entre hoy y en 8 días, no tengan que llegar todos estos pacientes al hospital, porque no va a haber cupo. O sea, el sistema, como ha ocurrido en muchos países, no va a ser posible atender a todos estos pacientes, porque lo más que podemos ampliar en camas en este momento son 108. 108. Hoy son 108, pero es una cantidad importante. Y con 48 tenemos disponibles 48 esta noche y podemos ampliar a 108. 156. Entonces necesitamos hacer esa contención. Póngame la gráfica por último, por favor, de las necesidades, solo para remarcar esto y insistir en esto. Es un llamado al gobierno, por favor, para que tome cartas en el asunto. Hacemos una excitativa a la ministra de Salud, a don Lisandro Rosales, de Sinajer, a todo el mundo ¿Cuál es el tema? Este es el tema. Todavía hay capacidad de respuesta. Es imperativo ampliar su capacidad máxima a los hospitales COVID. Esto es, darles el personal que requieren, el equipamiento que necesitan. Habilitar la zona de triaje para atender con mayor dignidad el aumento de pacientes. Ya se comprometió la presidenta de la Junta Interventora, la doctora Suyapa, del Hospital Escuela, a hacerlo, con el apoyo de la Cruz Roja. Y al menos 3 ambulancias permanentes en ese triaje en el Hospital Escuela para el traslado de pacientes a los diversos hospitales. Junio y julio, la curva seguirá ascendente. Doctor, muchas gracias por acompañarnos esta noche. Muchas gracias, como siempre. Gracias a usted por su atención. Buenas noches y que estén bien.